Por lo tanto, a partir de esto, ¿cómo combatimos a digamos, a este virus que yo le he llamado? Porque la desinformación digital o las fake news no respetan edad, no respetan ideología política, no respetan religión, no respetan nivel educativo, no respetan género, nivel socioeconómico, bueno, no respetan, como cualquier otro virus, cualquier de nosotros puede ser presa de este virus y por lo tanto de la desinformación. Por lo tanto, en los años que llevo, digamos, estudiando este fenómeno, y a raíz justamente de procesos de verificación en los cuales he participado, los famosos fact-checking, que es una respuesta que se ha dado por parte, digamos, de los medios de comunicación o instituciones, universidades o organizaciones no gubernamentales, para hacer esfuerzos para evitar, digamos, o poder detectar la desinformación digital o las fake news. El fact-checking, desde mi punto de vista, funciona en el sentido para alertar la existencia de esta información, pero no tiene una labor preventiva, o sea, preventiva en el sentido de decirle a la gente que en determinado momento eso que está circulando, pues es, bueno, más bien, voy a reformular esto, no tiene una labor preventiva porque no propicia que la ciudadanía o la gente común pueda verificar la información, porque hoy en día el fact-checking es todo un arte, es todo un procedimiento, un proceso altamente complejo, que solamente periodistas, y no cualquier periodista, sino periodistas especializados, pueden lograr configurar y constituir. Por lo tanto, a partir de ello, yo quiero darle otro giro y he hecho esta propuesta, la cual he discutido en diferentes foros, de que en lugar de atajar la desinformación a partir de lo que hace la verificación comúnmente en los medios de comunicación, ¿por qué no darnos las habilidades de cómo piensan aquellos que generan la desinformación? Dicho de otra forma, ¿por qué no enseñarnos a hacer desinformación digital o fake news para saber cómo es empleado el lenguaje, cómo es empleada la estructura que configura las fake news y por lo tanto cómo utilizan justamente las diferentes características que tienen para lograr la persuasión? Entonces, a partir de ello, yo propongo dos elementos que considero deben de saber las personas para hacer un fake news, y a partir de eso les va a permitir saber cuando está viendo en su dispositivo digital por donde está informándose, que eso que está viendo a lo mejor en el título pueda ser una fake news porque sabe el lenguaje de la desinformación. Entonces, perdón. Gracias. Perdón. Entonces, esto yo lo propongo como una metodología nueva para poder entender a la desinformación y detectarla de una forma más rápida. Y esto es a raíz de dos pasos. Uno, o los títulos o la información primera que se nos presente. Por lo regular, los títulos, y esto es a partir de una revisión de cientos o miles de fake news que he realizado en estos últimos 10 años, he encontrado que los títulos o cabezas que tienen, digamos, las fake news, 3 elementos. La gran mayoría de ellos se compone de una extensión no máxima de 5 palabras. Esto para hacerla muy efectiva en el sentido de que en una sola idea o en una sola línea la gente puede entender de qué es la información falsa o la información que está ahí presentada. Entonces, la extensión no rebasa las 5 palabras. Ese es uno de los elementos que he encontrado. Segundo punto, el lenguaje es muy sencillo. Esto es para que cualquier persona lo pueda comprender. No va a utilizar, como sí lo utiliza el periodismo, términos muy propios de la disciplina en la cual se está desarrollando. Pongo un ejemplo. No van a llamar SARS-CoV-2 COVID-19 al COVID, lo van a llamar COVID o lo van a llamar virus. No lo van a llamar como su nombre, digamos, propio, que se le ha asignado por parte de las ciencias médicas y por lo tanto la bioquímica. Se le va a dar el nombre sencillo, el que todo mundo
comúnmente le llama. Otro ejemplo, no le van a llamar ácido acetilsalicílico, le van a llamar aspirina. Entonces, estos elementos hacen que el lenguaje pues sea muy sencillo para cualquier persona, y esto es para que tenga un efecto masivo, un efecto abundante, no un efecto a corto o digamos un efecto que sea para unas cuantas personas. Entonces, esto provoca justamente que una de las características que tengan los títulos es que la información es muy sencilla, para que cualquiera la pueda entender. Y otro elemento es que es muy emotiva, no es racional. Ejemplo, político corrupto vive en México. Político, estamos hablando de 5 palabras. Político corrupto vive en México. Y así las presentan. Es un lenguaje sencillo, todos entendemos que la corrupción, entendemos que es un político, son 5 palabras, y sobre todo es emotivo. Político corrupto. Cuando dicen esto, político corrupto, tú ya estás asociando justamente a la política, que todos comúnmente, si les preguntamos cómo definen a un político, la gran mayoría va a decir es corrupto, es ratero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros le colocamos estos elementos emotivos, hacen de este cabezal un efecto muy, muy viralizante, porque refuerza fobias o genera ciertas fobias, refuerza miedos, estereotipos y sobre todo discursos polarizantes, refuerza discursos o posiciones políticas que ya tenemos muy claras. Entonces, nosotros siguiendo esta suerte de pasos, cuando veamos un cabezal de una nota y decimos político mexicano corrupto, no, político corrupto vive en México. Cuando nosotros veamos eso, decir, a ver, momento, ojo, esto me suena a que puede ser una fake news. Ok, ¿qué hacemos después? Viene lo siguiente: revisar el primer párrafo. Vamos a tener que entrar a ver el primer párrafo. Y en el primer párrafo, por lo regular, lo que va a ser una fake news, o lo que hemos encontrado y hemos detectado en todos estos años de investigación, es que presenta el tema principal. Te dice, el político corrupto, no voy a decir el nombre, vive actualmente en la Ciudad de México y goza de tanta impunidad porque el país, bla, bla. Vuelvo a lo mismo, presenta el tema, utiliza un lenguaje sumamente sencillo, responde a las preguntas básicas que sería cualquier gente. ¿Quién es el político corrupto? ¿Dónde vive? ¿Cómo? ¿Quién, cuándo, dónde, en qué momento está viviendo ese político corrupto? ¿Y cómo se está desarrollando en impunidad ese político corrupto? Responde a preguntas básicas que tenemos. Y por lo regular siempre utiliza un lenguaje emotivo. Entonces, cuando nosotros veamos eso, ya estamos viendo justamente los elementos que pueden propiciar a que lo más probable es que ese título, con alta dosis, digamos, de emotividad, con palabras muy sencillas, con un lenguaje muy sencillo y por supuesto con simpleza y por supuesto que sea muy corto, muy breve, nos puede ser una fake news. Y hemos aplicado esta metodología que les estamos explicando y hemos encontrado mucho mayor efectividad al momento, digamos, de trazar la detección de fake news, porque la gente ya empieza a pensar como la gente que está generando la desinformación. Empieza a ubicarse de cómo tengo que construir la desinformación. Es como lo que les enseñamos, yo enseño en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a mis alumnos de comunicación, géneros periodísticos, qué características, qué lenguaje y cómo debe de ser presentado un género periodístico. Entonces ya saben cómo debe de ser presentado, ya tienen toda la idea, y cuando lo lean dicen, esta es una nota informativa, esta es una crónica, esta es una entrevista a profundidad, una entrevista de perfil, este es un artículo de opinión, esta es una columna. Lo mismo estamos encontrando en la desinformación. Hay géneros y por lo tanto hay un lenguaje dentro del uso de la desinformación digital o las fake news.
Entonces esta metodología es para que nosotros ahora pensemos, estamos proponiendo un giro al paradigma para que la gente entonces, y por supuesto los periodistas, empiecen a comprender, no como periodistas, sino como generadores de desinformación, y esto permita en llegado momento detectar y por lo tanto desarticular de una forma mucho más rápida y más sencilla el fenómeno de las fake news. Aquí yo pongo los pasos, digamos, que se utilizan comúnmente y que recomendamos y he recomendado siempre para la verificación de información. Siempre revisar el URL de la dirección electrónica, porque puede ser una fake news. Puede ser que tú leas y digas, haz el Universal, pero es www.eluniversal.com.mx, cuando a lo mejor el URL del periódico, el Universal, es www.eluniversal.com. Entonces, siempre hay que revisar el URL. Vamos a dar unos minutos, los que decía yo, el título, lo revisamos. Luego vamos a revisar el primer párrafo y si vemos que ahí hay algo que no nos cuadra, vamos a empezar a verificar. Hacer una búsqueda sencilla sobre el tema en Internet. Si vemos que el tema es presentado en medios de comunicación serios, entonces vemos que sí es verdadera. Pero si vemos que no empieza a aparecer en ningún medio, entonces cuidado, podemos encontrar ahí una fake news. Y si es un personaje o usuario de redes sociales, pues hay que revisar inclusive hasta el historial, digamos, si es alguien posteó o alguien tuiteó o alguien subió una foto, vamos a entrar a ver el perfil y vamos a decir, a ver, ese perfil, vamos a revisarlo, cuánto tiempo tiene de existencia, tiene una foto de perfil donde se vea claramente que es la persona. Vamos a ver si qué línea política está llevando o forma de pensamiento. Si vemos que comparte de repente sobre la izquierda y luego sobre la derecha, lo más probable es que sea un fake o una cuenta fake, porque por lo regular nosotros tenemos muy marcadas nuestras convicciones y es muy difícil que hoy hable yo de la derecha bien y mañana hable mal de la izquierda o al revés. Entonces hay que darnos una pausa y revisar. Y en los casos justamente de los videos y las imágenes, siempre es necesario hacer una revisión detallada del video, verlo y observarlo, no verlo una vez, sino verlo varias veces y ver si en llegado momento vemos que algo no nos concuerda con la realidad, entonces, a ver, esto más bien me huele a sospechoso y por lo tanto entonces vamos a corroborar la información. Porque por lo regular siempre hay algo característico que va a detectar que esa información es del lugar donde se está desarrollando o se está haciendo alusión al lugar donde se está desarrollando. Si vemos que presentan cosas o anomalías, entonces estamos cayendo justamente a que es una desinformación digital o una fake news. O al hacer una exploración con los motores de búsqueda que existen, Google ya te lo permite con imágenes y también con videos, puede ser que encontremos ese mismo video o esa misma imagen en otro contexto y a lo mejor en un contexto que sí es verdadero, pero que hoy en día, con la información que te llegó, está sacado de contexto y por lo tanto está aludiendo a ser justamente una mentira. Entonces, si seguimos estos pasos, más los que les acabo de presentar, vamos a comprender lo que yo quería explicarles hoy, que es la mercancía o la mecánica de las fake news y sobre todo entender cómo operativizan o cómo están pensando aquellos que están generando día con día este problema que hoy tenemos, que es el virus de la desinformación digital, mejor conocidas como fake news. Con esto, pues bueno, yo concluyo mi participación, esperando haya sido de su agrado, y como siempre les dejo mis redes sociales por cualquier duda o comentario que tengan, y pues quedo abierto a cualquier interrogante o comentario que tengan sobre lo expuesto. Agradeciendo por supuesto también a la ONU México por permitirme platicar con ustedes, y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, querido Luis. Como siempre es un gusto escucharte. ¿Alguien de nuestras personas invitadas tiene alguna duda, alguna pregunta? Les pedimos que levanten su mano para darles la palabra. Bueno, en lo que se animan a preguntar, yo sí quiero preguntarte, Luis, en el contexto de esta adquisición de Twitter por el señor Elon Musk, y que ha dicho que ahora cobrará para las cuentas que tienen la palomita de verificación. ¿Tú crees que esto
este cambio en la red social contribuirá, no sé, a eliminar tal vez bots que están generando esta desinformación o no? No sé, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué pasará con esta red social? Mira, yo con el caso que me expones, Gaby, yo veo algo muy complicado y por lo tanto no va a beneficiar en nada en disminuir a la industria de la desinformación. Te voy a poner un ejemplo porque tiene que ver con algo que se llama brecha económica. Aquellos que puedan verificarse van a pagar los $8 mensuales, pero aquellos que no tengan los recursos pues no lo van a hacer. Pero a lo mejor voy a poner un ejemplo. Luis Ángel Hurtado, especialista en temas de desinformación y ambientes digitales, es especialista, difunde todos los días hallazgos de sus investigaciones, etcétera, etcétera, en sus redes sociales, principalmente en Twitter. ¿Y qué crees? Que él no tiene la posibilidad de pagar los $8 mensuales. Pero ¿qué crees? Que hay otra persona que se parece mucho a Luis, más bien se hace pasar por Luis, y empieza a propagar desinformación. No nos damos cuenta que está propagando desinformación, y de repente él sí paga la verificación. Es un bot, estoy hablando que es un bot, es una cuenta artificial, y él sí la paga. Entonces, de repente, esta persona está propagando desinformación, y yo que estoy tratando de combatirla por una u otra forma, ¿a quién le va a hacer más caso la sociedad? ¿A Luis con palomita o a Luis en palomita? Pues lógicamente estos candados tan superfluos que tiene hoy en día y que está proponiendo el señor Elon Musk, pues van a hacer que la gente se apegue más a la cuenta verificada, que a lo mejor está compartiendo esa información, y se preste justamente para que las personas le crean más a partir de una etiqueta y por lo tanto una cuestión económica, que un privilegio que está pagando. Entonces, en lugar de disminuir, desde mi punto de vista, esto va a ser una válvula, una olla express, que nos va a estallar, porque cuántos bots, o le estoy diciendo que la industria de la desinformación está ganando miles de millones de dólares anualmente. ¿Qué representará para ellos invertir $8 al mes para poder lograr, ya sea usurpar la identidad de una persona o hacerle creer a la gente que esta persona tiene los elementos o es especialista en el tema para hablar sobre lo que ustedes quieran, sobre el COVID, sobre la paz mundial, sobre migración, bueno, el tema que ustedes quieran? Y por el simple hecho de estar verificado, el algoritmo de Twitter va a permitir, según las reglas de Elon Musk que está poniendo también, que su información llegue a más gente por el mismo algoritmo. Entonces estamos hoy ante algo que yo lamentablemente veo que se va a cernir a una brecha económica. Quien pueda pagarlos lo va a hacer, y no pueda pagarlos se va a tener que reservar precisamente y esperar que nadie lo suplante. Yo no pienso pagar esos $8 porque precisamente considero que esto va a alentar justamente a que la misma sociedad de la información y por lo tanto la industria de la desinformación pues se vuelva un negocio redondo para Elon Musk, o lo pueda, digamos, generar esas ganancias que actualmente piensa recuperar. Yo no pienso invertir porque es una forma de protestar contra algo que hemos venido combatiendo de siempre. Y espero que así muchas personas que actualmente tienen la palomita hagan lo mismo, porque esa es una forma de que vea a Elon Musk que no va a ser un negocio poder ofertarlo y por lo tanto dar marcha atrás a esta propuesta, que desde mi punto de vista va a perjudicar mucho más a los ambientes ya tan polarizados y de desinformación que actualmente tenemos en Twitter. Muchas gracias, Luis. Tenemos también una pregunta en el chat. ¿Qué temas, aparte de los temas políticos, son los que están en la mira de quienes hacen la desinformación? Bueno, antes se creía que la industria de la desinformación antes se creía que las fake news solamente eran políticas. No, COVID-19 vino a cambiar todo eso. Y antes, también antes de decir de lo COVID-19, antes se pensaba que eran políticas y también económicas. Hoy en día con COVID-19 fue el quiebre de todo, porque hoy en día también hay, la industria de desinformación encontró justamente en el tema de la salud una fuente importantísima de obtención de recursos. El COVID-19 por eso salió
Salió la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, a decir sobre la infodemia, a hablar de la desinformación digital y las fake news, que llegaban a ser y siguen siendo más peligrosas inclusive que un virus como el COVID-19, por todas las problemáticas que generan. Hoy vivimos los efectos de muchas personas que todavía hasta la fecha creen que las vacunas pueden estar llenas de microchips, o que las vacunas en llegado momento pueden generar autismo, bueno, todos estos fenómenos. Pero no solamente eso. Hoy COVID-19 le mostró un panorama más amplio a la industria de la desinformación para hacer fake news de cualquier tipo. También hay fake news en llegado momento deportivas. Hay fake news deportivas. Lo ocurrido en el estadio de Querétaro hace unos meses es prueba de ello. Ahí operó muy bien la industria de la desinformación. Yo tuve que intervenir en llegado momento desde mis redes sociales para alertar de tanta desinformación digital o fake news que estaba circulando alrededor del tema y que estaba provocando pánico, ira, estaban haciendo un linchamiento digital en contra de el equipo de fútbol, en contra del Estado, bueno, una serie de cosas. Entonces, la industria de la desinformación hoy en día entra en todo. Puede ser fake news culturales, pueden ser fake news deportivas, pueden ser fake news en materia de salud. El otro día estaba viendo fake news en materia jurídica también. Ahí estaba viendo, unos amigos míos me llevaron fake news en materia digamos de biológica, que tiene que ver con, más bien ecológica. De hecho es ahorita con lo de que no, el cambio climático es un mito. O sea, todo eso hoy en día es parte, digamos, de la industria de la desinformación. No solamente está arraigada las fake news en el ámbito de lo político, que lógicamente en lo político es donde es más rentable hoy en día. O sea, es como decir, esta es mi entrada fuerte y siempre que va a estar, porque la política pues recurre a todos los elementos, pero también tenemos otras fake news de otro tipo, ¿ok? No sé si, agradezco mucho la pregunta a Antonio Nieto, que la externó en el chat. Muchas gracias. Ahora Marta Marañón nos pregunta, hola, hay quienes hablan ya de la regulación de las redes sociales a partir de los efectos de las fake news. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Regulación? No, yo estoy en contra de la regulación. Y lo he externado en este espacio que me ha brindado, por supuesto, la ONU. Lo he externado en los diferentes espacios legislativos que actualmente hay en México, el poder en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, cuando han tratado de presentar iniciativas que regulen el tema de la desinformación y, por supuesto, las redes sociodigitales e Internet en general. ¿Por qué? Porque voy a decirlo así. Internet es el primer medio de comunicación en la historia de la humanidad, y lo repito así, que ha permitido que cualquier persona que tiene acceso a él puede externarse pública y abiertamente. Es el primero, es el único, más bien, el primero y el único. Entonces, si nosotros perdemos esa facultad de podernos expresar pública y abiertamente en un espacio público, entonces con la regulación vamos a caer justamente en la suerte de que vamos a ponerle un mordaz a este medio de comunicación y a las características de este medio de comunicación. Para eso voy a explicarlo de la siguiente forma. Justamente en la pandemia por el SARS-CoV-2 COVID-19, sus inicios de abril del 2020 a agosto de ese mismo año, 19 países en el mundo crearon leyes para regular Internet y por lo tanto reducir la presencia de fake news. Estos países, en su corpus legislativo, había sanciones justamente ante las personas que generaban desinformación o fake news. Había países que sancionaban de la siguiente forma: clase 1, aquellos que le pedían al usuario externar públicamente que lo que había dicho era falso, o sea, que era un mentiroso, y por lo tanto externar públicamente eso y externar una suerte de disculpa pública. Primera amonestación. Segunda amonestación o segunda tipología de estos 19 países, aquellos que exigían la disculpa pública, pero aparte de eso le sancionaban con el bloqueo de sus redes sociales por un tiempo determinado. Clase 3, tipología 3, disculpa pública, bloqueo de sus redes sociales
y, por supuesto, bloqueo definitivo de las redes sociales. Ahí está. Clase 4, disculpa pública, bloqueo de redes sociales ilimitadamente, o sea, indefinidamente más bien, y una penalización económica por haber violentado, digamos, esta normatividad. Clasificación número 5, disculpa pública, bloqueo indefinidamente, penalización económica y cárcel para muchas personas. Y sexta y última, digamos, orden de clasificación, disculpa pública, bloqueo indefinidamente de las redes sociales, amonestación económica, cárcel y en algunos casos hasta pena de muerte. Y no les estoy hablando de países así que ustedes digan, ay no, pero ¿qué países eran África y todos africanos? No. Hubo países del primer mundo, España, Francia, Alemania, países que tú dices tienen una democracia muy desarrollada, etcétera, etcétera, y que pugnaron precisamente por la regulación. ¿Qué ocurre con esto? A la larga, estos países, y por eso Alemania y Francia ya dieron marcha atrás a su misma legislación, encontraron que el mecanismo justamente que aplicaban estos países desde el gobierno era para callar o silenciar voces de disidentes, líderes políticos o sociales, o medios de comunicación que en llegado momento estaban, pues digamos, generando esta narrativa que estuviera justamente exhibiendo los abusos del poder político. Entonces, si nosotros regulamos las redes sociodigitales o todo lo que tiene que ver con Internet, estaríamos dando paso a que el gobierno tuviera que designar algo que yo lo he dicho siempre y mucha gente se ríe de ello, porque viviríamos en el mundo mágico de Harry Potter, un ministerio de la verdad. Definir quién tiene la verdad. Entonces tendremos que crear un ministerio de la verdad para decir quién va a determinar lo que es verdadero de lo que es falso. ¿Va a ser el gobierno? ¿Va a ser una suerte de configuración entre miembros de la sociedad civil, universidades, líderes, medios de comunicación y el gobierno? ¿Vamos a hacer esa suerte? Entonces estamos cayendo justamente en un hilo muy delgado que es el deber ser. Y esto violenta todas las libertades y por lo tanto los derechos que tanto trabajo nos han costado a la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad lograr derecho a la información, derecho a la libertad de expresión, sobre todo derecho a las audiencias. Entonces por eso yo siempre voy a estar en contra de la regulación en materia jurídica de Internet. Que propongo, porque ya nada más critica, que propongo lo siguiente: educación para los medios, la alfabetización digital de la sociedad, que exista una suerte de materias obligatorias desde el kindergarten hasta lo que ya es el posgrado, para aquellos, o sea, para que los ciudadanos puedan saber emplear los medios de comunicación, no solamente Internet, todos los medios de comunicación los sepan utilizar. Y no solamente eso, sepan qué lenguaje, qué características tienen, y por lo tanto esto va a reducir enormemente no solamente la desinformación o la propagación de desinformación digital, sino también va a reducir espacios justamente de delitos como los cibersecuestros, las ciberextorsiones, la suplantación de identidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para responderle a Marta Marañón, esa sería mi postura frente a este tema que es la regulación para la regulación de Internet. Muchas gracias, Luis. Yo también quisiera por último preguntarte si has encontrado en México esta relación de las fake news con los discursos de odio. Si contra algún sector en especial, pienso de pronto en personas en movilidad, migrantes, personas refugiadas. ¿Tal vez has encontrado alguna cosa relativa?
Sí, de hecho, los discursos de odio hoy en día están alimentados por muchas de las narrativas que vienen en la industria de la desinformación o que vienen en las fake news. De hecho, muchos de los argumentos que tienen aquellos que propagan los discursos polarizantes o de odio están sustentadas en fake news, están sustentadas en elementos que tienen que ver con todo esto que es justamente hacer creer a la persona o darle la fuerza al argumento que va a presentar para que lo externe públicamente. Ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que ocurre lamentablemente a partir de la industria de la desinformación. Cuando ocurrió lo del SARS-CoV-2 COVID-19, muchas personas propagaron la información de que el virus había sido construido en China y que a ellos se les había salido de control o lo habían hecho propagado en la sociedad para perjudicarnos, o sea, todo el mundo. Entonces, cuando vemos eso, hay argumentos de personas que justamente ven eso y dicen, sí, cierto, los chinos, ellos son culpables. Las famosas teorías conspiracionistas, ¿no? O que el SARS-CoV-2 COVID-19 fue creado en un laboratorio. Y esto argumenta o se presta para que los discursos de odio vayan en contra de ellos. Pongo otro ejemplo. El caso justamente lamentable que solamente ocurrió en 3 países en el mundo, yo lo tengo documentado. En el SARS-CoV-2 COVID-19 se propagó la noticia de que en un hospital en el poniente de la Ciudad de México, en un estado, en un municipio al poniente del estado de la Ciudad de México, en el Estado de México, había médicos que estaban matando a la gente, tuviera o no tuviera COVID-19, para sacarle el líquido de las rodillas, principalmente la izquierda porque era la que valía más, de las rodillas a las personas y hacerse millonarios. ¿Qué provocó esto? Que muchas personas agredieran en el espacio público y virtual a los médicos, a las enfermeras, a los administrativos de los centros, digamos, médicos, por ser los causantes de muertes de muchas personas y hacerse millonarios a partir de sacar el líquido de las rodillas. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿qué está ocurriendo? Estamos apelando justamente a reforzar un prejuicio que hay muy grande en contra de nuestro principal sector, que era el sector de salud, que estaba combatiendo, era, digamos, nuestro principal agente, digamos, si lo ponemos analógicamente con el cuerpo humano, eran nuestros glóbulos blancos que estaban tratando de defendernos contra el virus, y nosotros lo estábamos agrediendo, lo estábamos atacando. ¿Eso qué fin tenía? Pues generaron precisamente esta desinformación digital o esta fake news para agredir justamente al personal médico, para que el personal médico desistiera y dijera, pues ya para qué voy a trabajar, me puedo enfermar de COVID, la gente no me quiere, no me respeta, me agrede, pues mejor ya no voy a trabajar de esto. Y tuviéramos menos personal médico que pudiera, digamos, hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo, y por lo tanto iba a haber más infectados, más defunciones, y el culpable, ¿quién iba a ser? El gobierno. Entonces todo esto va de la mano justamente de todo un hilo conductor para polarizar más y generar discursos de odio. Por supuesto, las fake news siempre van a ir de la mano de los discursos polarizantes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si no quedan más preguntas, lo único que nos resta es agradecerte, Luis, y agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde. Al contrario, mi estimada Gaby, y muchas gracias nuevamente a la ONU México por la invitación y por supuesto por darme la oportunidad de presentar algunos de los avances que tenemos en materia de investigación científica sobre este tema y esta problemática que hoy en día seguimos padeciendo, que es la desinformación. Agradezco muchísimo a todos en ONU México por esta distinguida invitación. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.